Buenas, buenas. ¿Cómo están todas las familias al otro lado de la pantalla? ¿Pueden confirmarme algunos de ustedes si me están escuchando, si me están viendo correctamente? Así descartamos cualquier problemita técnico. Perfecto, ahí me dicen, genial, perfecto, bárbaro. Muy bien, se escucha bien, a la perfección. Perfecto, bueno, entonces ahora sí, bienvenidos a todos. Gracias por obsequiarnos un ratito de su tiempo. Sabemos que cuando hay niños y niñas en casa, especialmente cuando son pequeños, ceder tiempo no es tan fácil, así que gracias por decidir hoy empoderarse por la información, por las herramientas. Quiero presentarme muy rápidamente. Mi nombre es Tefi Toretti, soy la comunicadora, la mamá, como me gusta decir, la eterna puérpera por detrás de los talleres de mamá, que es un espacio de Instagram, de comunión, de reunión, entre mamás y papás que a diario compartimos desafíos, compartimos inquietudes, expectativas muy similares, porque aún cuando creemos que tenemos dudas únicas, nos damos cuenta, incluso en estos espacios, que son dudas e inquietudes compartidas. Y no hay nada más lindo que transitar la maternidad, la paternidad en tribu, ¿sí? Así que eso por un lado. Obviamente el encuentro no está a mi cargo, no voy a poder hablarles mucho del tema, pero sí acompañarlos y auxiliarlos durante todo momento. Quien estará a cargo de este encuentro es nuestra médica, para mí es mi pediatra favorita, que es la doctora Carla Orsini, médica pediatra y además miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿no? Que probablemente muchos de ustedes conocen y que siguen a diario a través de las redes, se informan, se ríen con ese humor tan particular y con esa empatía única que tiene Carla, ¿no? en el día a día para representar lo que a diario nos sucede a todos. Quiero agradecer en particular a Vacunar por permitirnos, por darnos el espacio para visibilizar esta y otras tantas temáticas que seguiremos abordando también los próximos meses, porque no hay nada más lindo que tener información, recursos y herramientas para poder decidir mejor. Después cada familia, una vez que tiene las cartas en la mesa y la información clara, es quien decide, ¿sí? Pero cuando tenemos la información allí volcada, bueno, yo creo que algunas cuestiones se tornan un poquito más sencillas y menos intrincadas. Voy a robarle a Carla algunos minutitos muy rápido para contarles algunas características técnicas de este encuentro y cómo nos vamos a organizar para que todos tengan una linda experiencia virtual de aprendizaje, ¿no? Y que tengan ganas de volver a sumarse en los próximos encuentros y en las próximas propuestas. Por un lado, quiero contarles, y sé que este dato es muy importante, que este encuentro se está grabando, lo que significa que tienen total y completa libertad de si la maternidad y paternidad así se los requiere, se los exige, puedan alejarse de la pantalla, atender a sus hijos, lo que necesiten, ¿sí? Sepan que este encuentro se está grabando y luego va a ser cargado en su totalidad para que puedan volver sobre el contenido en eventos Vacunar, en la página, ¿no?, de Vacunar. Así que no se pierdan de nada, no se van a perder de nada, quédense tranquilos que si no logran completar todo el encuentro, luego pueden verlo en esa grabación. Hoy Carla va a trabajar con una presentación PowerPoint con algunos conceptos disparadores para ir acompañando todo este temario que creemos nosotras nos llevará alrededor de 45 minutos exponerles, contarles algunos elementos que, bueno, en particular Carla, que es la generadora de este contenido, cree pertinentes, necesarios, que hoy ustedes se lleven. Y luego vamos a destinar entre 15 y 20 minutos, vamos viendo en función de cómo nos vaya llevando todo, para responder algunas de las preguntas que ustedes hoy nos traigan. Digo algunas porque este es un evento un poco multitudinario, hay muchas personas al otro lado de la pantalla y es imposible responder absolutamente a todo, pero sí iremos seleccionando algunas preguntas que creemos más representativas de las dudas de las mayorías. Y también, bueno, sabiendo que hay algunas cuestiones muy particulares y específicas que cada uno debería consultar con sus pediatras y que no es posible responder en este tipo de seminarios, ¿sí? Con respecto a la interacción, quiero aclararles algunas cuestiones. Por un lado tienen el chat donde varios de ustedes ya estuvieron escribiendo, ¿sí? Lo único que les suelo sugerir es
El Zoom por defecto les pone allí configurado enviar únicamente a panelistas cuando escriben. Lo que les sugiero es que lo cambien, lo configuran por una única vez y ya queda para el resto del encuentro, que es panelistas y participantes. Así de esta forma nos vamos a leer entre todos. Por ejemplo, Lucina, que escribiste hace un ratito, bueno, hacia atrás también, Cintia Pinto, Siliana, tienen únicamente puesto panelistas. Lo cambian y ya queda por el resto del encuentro. El chat es nuestro espacio de tribu, es nuestro espacio de interacción entre los participantes y yo también voy a estar muy activa ahí a través del chat. Pero lo importante para decirles es que en ese espacio no van las preguntas hacia Carla, ¿sí? Las preguntas las van a canalizar en otra herramienta que se llama preguntas y respuestas, que la van a ver en su barrita de herramientas de Zoom. Pero tranquilos, no se apresuren. Lo que vamos a proponerles es que nos permitan, que le permitan a Carla elaborar todo este temario, toda la presentación que tiene preparado para ustedes. Estoy segura que muchas de esas dudas que hoy traen van a ser respondidas en esa misma presentación, y al final del encuentro vamos a hacer unos intercambios, una charla pequeña entre nosotras para que ustedes puedan cargar todas las preguntas que hayan quedado pendientes. Y bueno, como les cuento, luego seleccionaremos algunas de ellas para poder responder y que se lleven algunas respuestas y más verdades y más certezas, ¿sí? Así que si alguno vuelca la pregunta en el chat, yo amablemente los redireccionaré hacia la otra herramienta, pero recuerden lo que les pedía es paciencia y mejor las cargamos al final del encuentro para asegurarnos que no van a ser abordadas por Carla antes, ¿sí? Bueno, no mucho más para contarles. Espero que disfruten mucho de este encuentro, que empodera, ¿no? Ya hablamos que la vacunación es un derecho, pero también es una obligación de los individuos, de las comunidades, de los gobiernos. Así que, bueno, hoy creo que nos vamos a ir todos aún más convencidos de lo que hemos llegado a este taller. Carly, ¿querés que probemos tu cámara a ver si está ok? Tu presentación. Buenas, ¿cómo va? Hola, Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado. Gracias, Tefi, por la presentación, por supuesto. Mira, ¿te escuchan bien, no? ¿A Carla? ¿La ven bien? Yo te veo y te escucho bien, pero por las dudas vamos a chequear. Perfecto. Sí, divina, Carla. Besito. Genial, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Tefi, muchas gracias a Vacunar también por haberme convocado para hablar de vacunas, sí, que es un tema tan importante, que es un tema que todos tenemos que saber, que como bien decía Tefi, es un derecho, ¿sí? Un derecho individual, un derecho colectivo y es también una obligación. Vamos a ver algunas generalidades, ¿sí? De vacunas y después hay un ratito cortito para responder algunas preguntas. Yo acá les voy a compartir la presentación. No sé si me pueden decir si la están viendo. Se ve perfecto, Carly. Bárbaro. Bueno, acá arrancamos entonces. Vamos para adelante. Vacunas, el derecho a la vacuna. Desde la primera vacuna que la descubrieron en 1796, ¿sí? Que fue contra la viruela, que justamente lo llamativo es que también la viruela es la primera enfermedad erradicada del planeta, la descubrió Edward Jenner. El avance en materia de salud poblacional, no estamos hablando de salud individual únicamente, sino en la salud mundial, es innegable. Después de la potabilización del agua, es la medida más, digamos, la intervención o la medida sanitaria de la salud pública más costo efectiva que existe. Primero fue la potabilización del agua, y con ello disminuyeron obviamente un montón de enfermedades que se transmitían a través de la contaminación del agua, y luego fue la vacunación. Y es un gran avance de la ciencia, y actualmente sigue avanzando, ¿no? De la ciencia y la humanidad. Y de hecho, hoy por hoy, hace más de casi un año, digamos, porque esto surgió en diciembre, el COVID, estamos viendo cómo es una enfermedad cuando no tiene vacunas, ¿no? Lo difícil que es luchar contra eso. Ahí vamos. No veo, con el celeste no veo la flechita para pasar. Bueno, las vacunas obviamente es una política de Estado, es una política de salud pública, es un derecho y también es una obligación. ¿Y qué es una vacuna, no? Porque escuchamos por todos lados hablar de vacunas, pero quizás no entendemos bien cómo funcionan lo que son. Las vacunas son preparaciones, ¿sí? Que pueden ser distintas, o sea, distintas formas de prepararlas, por toxoides, bacterias, virus muertos o virus que estén vivos y que estén atenuados, pueden estar hechas con ingeniería genética, sí hay un montón de otras tecnologías nuevas para generar vacunas,
que se administran en una persona y lo que intentan es generar una inmunidad, ¿sí? Una defensa activa y duradera contra una enfermedad determinada, ¿sí? Estimulando la producción de defensas. O sea, es algo que asemeja a la enfermedad, o sea, al virus, a la bacteria, al germen, entra al organismo, eso despierta el sistema inmunológico, que lo ves como que se metió algo externo, y empiezan a generar anticuerpos para defendernos de esa enfermedad, ¿sí? Siempre, aunque la vacuna y el virus, bacteria, esté vivo, siempre va a estar atenuado, ¿sí? Si estuviera vivo, no va a enfermarnos, sino que va a tener la importancia de llegar y generar esa inmunidad, ¿sí? Va a asimilar una enfermedad, pero no va a provocar una enfermedad grave, ¿sí? Y eso nos va a proteger para futuras exposiciones a ese virus, esa bacteria. Lo importante es que previenen y bloquean la transmisión de enfermedades y reducen la incidencia de enfermedades graves, ¿sí? Sobre todo esto, que muchas veces no logran prevenir absolutamente todo cuadro que pueda generar una bacteria o un virus, pero sí las formas severas, ¿sí? Y esto es lo más importante. Las formas severas, sobre todo en los grupos de riesgo de cada enfermedad. ¿Qué diferencia hay entre eliminar y erradicar? ¿Sí? Como les dije al principio, la primera vacuna en 1796 fue contra la viruela, y esta fue la enfermedad, la primera que se erradicó y la única enfermedad que se erradicó en el mundo, que fue en 1980. Erradicar es el objetivo final de la vacunación, o sea, es que la vacuna, que esa enfermedad no exista más, ¿sí? En la faz de la Tierra, no exista en el mundo. Entonces, la erradicación para la Organización Mundial de la Salud es la reducción absoluta y permanente de la incidencia mundial de esa enfermedad, o sea, deja de existir. Mientras que la eliminación es como un paso previo, ¿sí? Se refiere a que esa enfermedad deja de circular, ¿sí? en determinada población o determinado sector geográfico, en algún país casi siempre, ¿no? Entonces se logró eliminar, pero solo en esa parte del mundo y no en todo el mundo, como pasó con la viruela, que se erradicó. O sea, el objetivo final siempre va a ser erradicar, pero bueno, previamente a eso se elimina de distintas regiones geográficas. ¿Cómo funcionan las vacunas? Como les contaba hace un rato, tienen contacto con el sistema de defensas del organismo y eso estimula la formación de anticuerpos contra determinada enfermedad. Entonces, cuando nos topemos con esa enfermedad, vamos a tener anticuerpos y nos vamos a poder defender contra ella. Hay distintos tipos de vacunas, no son todas iguales, ¿sí? Hay un tipo de vacunas que se llaman vivas, atenuadas, donde el germen está vivo, ¿sí? Tanto la bacteria o el virus ingresa vivo al organismo, pero está atenuado. Esto quiere decir que no tiene la capacidad de enfermar como la bacteria o el virus sin haberlo modificado en un laboratorio. Son derivados directamente del agente causal y se debilita en laboratorio, hay diferentes técnicas para hacerlo, y como está vivo, lo que va a hacer es replicar en nuestro organismo, o sea, va a poder replicarse adentro nuestro, como si fuera, ¿no?, la enfermedad, pero no nos va a provocar la enfermedad, y por lo general, al poder replicarse, lo que hace es que sean efectivas en una sola dosis, o sea, con una sola dosis pueda generar una inmunidad efectiva. Algunas de ellas pueden requerir lo que se llama dosis booster o dosis refuerzo o recuerdo, así que tengan que dárselas después de varios años para volver a despertar esa inmunidad. Estas vacunas son frágiles, ¿sí? Pueden dañarse con la luz del sol. Ejemplos de estas vacunas son la triple viral. La triple viral está en el calendario nacional al año, con un refuerzo a los 5 o 6 años o al ingreso escolar, que es rubiola, papera, sarampión. La fiebre amarilla, que es la que se da en zonas endémicas para fiebre amarilla o cuando se viaja a zonas endémicas. La de varicela, que en nuestro país está en calendario a los 15 meses de vida. La BCG, ¿sí? La BCG es contra la tuberculosis. Todas estas vacunas que les estoy diciendo son virus o bacterias que están vivos, ¿sí? Y algo muy importante a saber de estas vacunas es que no, al estar vivos, o sea, nosotros le estamos dando los gérmenes vivos, no se los podemos dar a personas que tienen algún problema en su inmunidad, o sea que nosotros les llamamos huéspedes inmunocomprometidos, ¿sí? Porque pueden, en esos huéspedes pueden generar una enfermedad grave. Entonces, en ese grupo de personas no las indicamos, están contraindicadas. Pero sí hay que dárselas a su grupo familiar.
porque así van a poder hacer como un escudo para esa persona que no puede vacunarse. Si todo su grupo familiar está vacunado, lo podemos defender y podemos hacerle un escudo para que no se contagie. Estas vacunas se pueden dar el mismo día sin ningún problema, pero si no se llegaran a dar el mismo día, si yo, por ejemplo, llevo a mi hijo al vacunatorio un lunes, le doy la triple viral y la de varicela, está perfecto, se puede. Pero si yo voy el lunes y le doy la triple viral, y a los 15 días me indican la vacuna de varicela, no se la puedo dar. Tienen que estar separadas por 4 semanas, o un mes, ¿no? Que es lo mismo. Tienen que estar separadas por 4 semanas porque si no pueden interferir entre ellas para la generación de anticuerpos. Esto generalmente se fijan los profesionales de la salud y también los vacunadores. Otro tipo de vacunas son las inactivadas. Acá ya no está vivo el germen, está muerto, ¿sí? Es una vacuna con el virus muerto. Entonces esto se hace con pedacitos de ese germen. Generalmente es una proteína, pueden ser otros pequeños fragmentos que están tomados de un virus o una bacteria. La respuesta va a ser mucho menos intensa porque no está vivo, ¿sí? Al ser una partecita del virus o de la bacteria, va a tener una respuesta no tan florida, por lo cual va a necesitar muchas dosis. Dijimos que las vivas atenuadas con una sola dosis generalmente producían una buena inmunidad y estas van a requerir varias dosis, ¿sí? Algunos de los ejemplos son la SALC, ¿sí? Para poliomielitis, la hepatitis B y la sextuple, que es una vacuna combinada que se llama sextuple porque cubre 6 enfermedades. En el calendario nacional, estas vacunas tienen varias dosis, ¿sí? La sextuple se da a los 2, a los 4, a los 6 meses, ¿sí? La hepatitis B se da cuando nace, en las primeras 12 horas de vida, y después se vuelve a repetir también 2, 4 y 6 meses, ¿sí? Entonces, por eso entendemos la necesidad de dar varias dosis de estas vacunas, porque por sí sola, una sola no genera inmunidad, ¿sí? No alcanza, no les alcanzaría para generar anticuerpos. ¿Y cuáles son las vacunas combinadas? Son las que vienen varias en una, como las que le contaba recién la sextuple, que son 6 enfermedades en una, ¿sí? 6 vacunas en una, y la idea es que esto ahorre tiempo de aplicación, ¿sí? Que entre ellas se ayuden, porque no disminuye la respuesta de anticuerpos entre una y otra, no aumentan los efectos adversos, ¿sí? Que haya 6 vacunas en una, no hace que tengan más efectos adversos por la vacuna, al contrario, sabemos que no los aumentan, y aparte, imagínense si nosotros llevamos a nuestro bebé 2 meses a vacunar con la vacuna sextuple, en vez de darle 6 vacunas en una, le dan 6 pinchazos. Es absolutamente cruento para ese bebé hacerle 6 pinchazos y con una sola aplicación podemos darle las 6 vacunas, entonces ahorra tiempo y ahorra costos, ¿sí? Son muy útiles las vacunas combinadas. Ejemplos son la triple viral, sarampión, rubiola, paperas, la doble viral, que es rubiola, sarampión, quíntuple pentavalente, sextuple, ¿sí? Que van cambiando, quíntuple y pentavalente tienen 5, cubren 5 enfermedades cada una, pero distintas, ¿sí? La quíntuple tiene SALC, la pentavalente tiene hepatitis B, la sextuple que tiene 6 enfermedades, y la triple bacteriana que se da a los 11 años y después es la que se repite, ¿sí? También se repite en el embarazo. ¿Cuáles son las vías de administración? ¿Sí? Las vacunas pueden administrarse por vía oral, ¿sí? Como la vacuna del rotavirus, que se da a los 2 y a los 4 meses. Vía subcutánea, la vía subcutánea puede ser la de varicela y la triple viral. Intradérmica, como la BCG, que es la que le dan previa al alta de la maternidad, que es la que le dan en el brazo derecho por convención, que es la que el 90% de los casos deja cicatriz, y esa se da en forma intradérmica. Necesita un personal entrenado, porque no es fácil dar una vacuna intradérmica, o sea que tiene que ser alguien que sepa de administraciones intradérmicas, e intramusculares, que son la mayoría de las vacunas son intramusculares, entre otras está la de neumococo, ¿sí? La de neumococo que se da a los 2 y a los 4 meses, y después un refuerzo al año se da acá, se puede dar intramuscular. ¿Qué pasa con el registro de las vacunas? ¿Sí? Ya sabemos que en nuestro país el calendario es obligatorio, ¿sí? No solo es un derecho individual y colectivo, sino que es algo obligatorio, y en forma obligatoria debe registrarse en un carnet o libreta de vacunación. Y eso debe cuidarse, ¿sí? Como el DNI, como un documento de identidad. Pero a la par de esto, o sea, paralelamente a tenerlo en un documento y tenerlo en el carnet en buen estado en lo posible, esto tiene que estar registrado en la historia clínica del paciente. O sea, el médico de cabecera, ¿sí?
tiene que tenerlo registrado en la historia clínica porque puede pasar que se extravíe, puede pasar que nos lo roben, puede pasar que se moje, ¿sí? Que de alguna manera, o que lo agarre algún niño. El otro día vino un paciente y su hijo lo había roto todo, porque bueno, un nene chiquito no sabía que era algo tan importante y lo rompió todo, ¿sí? Y como teníamos todo en la historia clínica registrado, se pudo hacer un carnet nuevo, o sea, estaba todo el registro y eso lo pudimos plasmar en un nuevo carnet. Por eso es la importancia de primero cuidarlo y después tener registrado todo en la historia clínica del paciente, tenga la edad que tenga, para evitar revacunar, porque si nosotros no tenemos ningún registro de nuestra vacunación en ningún lado, hay que iniciar el calendario nuevamente. ¿Qué son lo que llamamos oportunidades perdidas? La oportunidad perdida es toda visita a un establecimiento de salud que está realizada por un individuo que no tiene un esquema de vacunación completo, o sea, que viene con el esquema de vacunas incompleto, y no presenta ninguna contraindicación para darse esa vacuna. Sin embargo, esa ida a un establecimiento de salud no se utiliza para completar el carnet de vacunas. Y se puede dar por un montón de cuestiones, ¿sí? A veces por falsas contraindicaciones, que se haya acercado al sistema de salud, por ejemplo, que esté resfriado y que le digan que no le pueden dar la vacuna porque tiene mocos. Si eso es una falsa contraindicación, eso fue una oportunidad perdida para poder darse las vacunas. Otra es que el médico no pregunte, ¿sí? O quien atienda a ese paciente no le pregunte sobre sus vacunas, entonces no sabemos si están completas o no están completas. Otra es que se acerquen al centro de salud y que no tengan alguna vacuna en particular, que la vacuna esté en falta, por ejemplo. Eso también sería parte, o sea, sería esto de por parte del Estado, ¿no? La provisión de las vacunas en forma regular, ¿sí? A los establecimientos, que no se haga lo que nos pasó durante mucho tiempo con la vacuna Menveo, ¿sí? Que estuvo mucho tiempo en falta. Bueno, este era el rol del Estado. Y esas cosas no deberían pasar. Otra oportunidad perdida es decirle, no, te diste una vacuna hace 2 semanas, una vacuna que no es viva atenuada, no es la triple viral, no es la de varicela, no es la fiebre amarilla, y le decimos, no, tenés que volver otro día porque tiene que haber pasado un mes. Y no es cierto, ¿sí? No necesitan, hay vacunas entre sí que no necesitan ningún intervalo. Y eso fue una oportunidad perdida, porque quizás esa familia no vuelve hacia el centro de salud, ¿sí? O vuelve muy tarde, ¿sí? Y es una oportunidad que no tenemos que perder. En muchas fotos que circulan por internet, se va a ver, ¿no? Siempre muestran la foto de un bebé con el brazo descubierto y una vacunadora o un vacunador con guantes, ¿sí? El uso de guantes en nuestro país no es necesario, no es obligatorio, ¿sí? Sí es importante el lavado de manos, hay que lavarse bien las manos, y deberían ponerse guantes siempre y cuando tengan lesiones visibles en las manos quien va a vacunar. Si tiene una lesión visible, entonces sí se pone guantes, si no, no hace falta, ¿sí? Ahora con COVID, como está todo el protocolo y están todos con todo, ¿no? Con la cofia, con el barbijo, con el camisolín, probablemente vean que tienen guantes, porque bueno, están protegiendo de contacto, pero en situación habitual no hace falta ponerse guantes. ¿Existen las contraindicaciones y cuáles serían, no? Sí, la realidad es que existen las contraindicaciones, obviamente cada vacuna tendrá la suya, ¿sí? Y excede, ¿no? Este encuentro, cada vacuna tendrá su contraindicación particular, pero sí saber que existen, que hay personas que no pueden darse cierto tipo de vacunas, ¿sí? Y que esto hay que verlo obviamente con el médico tratante. ¿A qué llamamos una contraindicación? Es una condición de la persona que tiene un riesgo aumentado de tener una reacción adversa, un efecto adverso que es un defecto indeseable de la vacuna, pero que sea serio, estamos hablando de algo grave, donde la misma no puede ser administrada, ¿sí? Por ejemplo, una contraindicación sería en las embarazadas darle la vacuna de varicela o de sarampión, de la triple viral, que son vacunas vivas, ¿sí? No se pueden dar en este tipo de huéspedes. Por ejemplo, en los huéspedes inmunocomprometidos que les contaba que tenían sus defensas debilitadas, no se pueden dar tampoco estas vacunas a virus vivos, ¿sí? No le podemos poner en el cuerpo un virus o una bacteria que estén vivos porque pueden generar una contraindicación severa. Pero sí acuérdense que tiene que vacunarse su grupo familiar, ¿sí? Mientras no tenga ninguna contraindicación, hay que protegerlos a través de su grupo familiar. Una precaución es distinta a una contraindicación. La contraindicación es como sabemos que tiene un efecto adverso muy severo, no se la vamos a indicar, ¿sí? Vamos a ver la manera, a veces son
cosas que son momentáneas, ¿sí? A veces estos huéspedes inmunocomprometidos resuelven su inmunocompromiso y luego se pueden dar, eso habrá que verlo paciente a paciente. Una precaución es cuando no está contraindicada, pero tiene que evaluarse cuidadosamente su aplicación, y el beneficio debe ser siempre mayor que el riesgo de vacunar. Una precaución, por ejemplo, es con la vacuna de fiebre amarilla a los mayores de 60 años. ¿Sí? Mayores de 60 años hay que indicarla con precaución, con indicación del médico. Al igual que en embarazadas, al igual que en mujeres que están amamantando, ¿sí? Y en bebés de 6 a 8 meses. Sería una precaución para la vacuna. Esto para diferenciar contraindicación de precaución. Contraindicación no la vamos a indicar. Precaución, vamos a ver, vamos a poner una balanza. ¿Cuál es el beneficio posible que me puede dar esa aplicación y cuál sería el riesgo? Si el riesgo es mayor, no la vamos a indicar, y si el beneficio es mayor, sí la vamos a indicar. ¿Cuáles son los efectos adversos? Los efectos adversos son esos efectos indeseables que puede producir una vacuna. Los más comunes son los que son en el sitio local de aplicación, ¿sí? Por ejemplo, en una aplicación intramuscular se puede poner el brazo o la pierna colorada. Recuerden que en los menores de 1 año las vacunas se dan en los muslos, ¿sí? En las piernitas, y en los mayores de 1 año las vacunas se dan en los brazos. A excepción, bueno, de la BCG, que es la que le dan cuando nace, ¿sí? Para la tuberculosis, que se da en el brazo derecho. Ahí, cuando se las dan en las piernitas o en los brazos, puede hincharse, ¿sí? Puede estar más hinchado, más caliente, colorado, puede también generar dolor, y puede incluso dar un poco de fiebre, ¿sí? Fiebre es a partir de 38 grados. Estos son efectos adversos bastante comunes a cualquier vacuna. ¿A qué llamamos efecto rebaño? El efecto rebaño sirve para entender un poco lo que llamamos la inmunidad colectiva, ¿sí? Esto de por qué cuando hay huéspedes o personas que no se vacunan, no se enferman o están protegidas, y es porque están vacunados los de su alrededor, ¿sí? Es lo que llamamos inmunidad colectiva, donde los susceptibles, o sea, los que tienen riesgo a enfermar, no vacunados, se ven protegidos por las altas tasas de vacunación. O sea, hay tanta gente vacunada que ese virus o bacteria no circula, ¿sí? No tiene la posibilidad de circular libremente. Entonces, para entenderlo, digamos, es como oficializa como un escudo, ¿no? Y cómo entre la sociedad nos protegemos unos a otros habiéndonos vacunado. Si tu hijo no vacunado está sano, porque esto se escucha mucho, yo no lo vacuné pero no se enferma. Si no se enferma, probablemente es porque tiene todo a su alrededor, tiene niños y familias que sí se han vacunado. Entonces, la enfermedad no circula. Para que esto suceda, la tasa de vacunación tiene que ser alta, y la tasa exacta va a depender de cada enfermedad en particular, pero sí o sí tiene que ser muy alta la tasa de vacunación que tiene la sociedad y la población en general para que esto suceda, digamos, para que nos podamos proteger unos a otros. Y esto es muy importante para estos huéspedes que tienen algo en sus defensas, que los hacen más susceptibles a enfermarse y que no pueden darse ciertas vacunas como vimos anteriormente, y a través de esto están protegidos también de este efecto rebaño. Esperen que no veo la flechita, ahí está, para pasar. Nuestro calendario nacional es uno de los más completos del mundo, ¿sí? Esto lo podemos decir muy orgullosamente porque es verdad, es uno de los más completos del mundo, e implica una vacunación sistemática y obligatoria, ¿sí? La vacunación en nuestro país es obligatoria. A la vez es un derecho, pero hay que saber que esto es obligatorio, ¿sí? Las vacunas que están dentro del calendario son obligatorias. Habrá también, obviamente, vacunas que sean optativas. Acá hay ahora un gráfico que le agradezco a la doctora Messinger que me lo mostró y me pareció súper interesante, que va mostrando a través de como una línea temporal, ¿sí? Lo que fue pasando con el calendario de vacunación en nuestro país. Y acá faltaría la última, después se las voy a contar, que es la que hubo este año, que también hubo un cambio en el calendario. El primer calendario fue en 1978, tenía la triple bacteriana, la Sabin, la antisarampionosa, ¿sí? Antes no era la triple viral, yo también me di de chica la antisarampionosa, solo cubría sarampión, y la BCG. Después hubo un segundo calendario, bueno, que tenía lo mismo. Ay, la flechita, ahí está. En 1998, hasta ahí hay como un lapso grande, ¿no? De que no hubo grandes cambios, se agrega el componente de Haemophilus influenzae, entonces deja de ser la triple bacteriana para ser la cuádruple. Aparece también la triple viral al año ingreso escolar, esto no cambió, esto sigue estando igual.
En el 2003, sí, digo bien, se agregó la hepatitis B y la triple viral a los 11 años para completar o iniciar esquemas. Después se agrega fiebre amarilla en zonas de riesgo y fiebre hemorrágica argentina, que es una enfermedad particular de algunas zonas del país, que solo se da en esas zonas endémicas. En el 2005 se agrega la hepatitis A al año, ¿sí? Que sigue estando al año. En el 2008 la quíntuple, ¿sí? Se fueron agregando, no les voy a leer todos, pero para que vean cómo a través de los años se fue mejorando el calendario, se fueron agregando cosas. El anteúltimo cambio fue en el 2007, acá, ¿sí? Que se agregó la vacuna HPV, ¿sí? Para el papilomavirus en varones, ya estaba en mujeres, y se agregó el meningococo tetravalente, que es la Membeo, la famosa Membeo que estuvo en falta hace poco, se agregó en el 2017, pero para los nacidos desde el 1 de octubre del 2016 en adelante, ¿sí? A partir de los 3 meses. Y este año, en el 2020, el 1 de junio, se sacó la Sabin de calendario. La Sabin era esa vacuna que se daba vía oral para contra la poliomielitis, que se daba 2, 4, 6 meses, ¿sí? Había varios esquemas para hacerlo. Se hacía un refuerzo al año y medio y un refuerzo al ingreso escolar o a los 5 o 6 años. La Sabin se sacó, ¿sí? De calendario, la idea es porque sería el último paso para eliminar el sarampión, ¿sí? La poliomielitis es el último paso porque la Sabin, al ser es una vacuna que es a virus vivo, esto puede replicarse, entonces podía generar lo que se llama poliomielitis salvaje, digamos, causada por la vacuna, poliomielitis vaccinal, que es la causada por la vacuna. Entonces, al sacarla, ese riesgo no va a estar, solo tenemos la SALC, que se aplica en forma intramuscular, y se sacó el refuerzo de los 18 meses, está solo el de los 5 o 6 años. Ese fue el último cambio que se hizo en junio de este año. Y este es el calendario nacional, seguramente todos lo tienen visto, ¿sí? Este es el actualizado, ¿sí? Este está actualizado 1 de junio del 2020, y probablemente lo tengan. Las vacunas empiezan de recién nacidos, ¿sí? Antes de la salida a la maternidad, BCG y hepatitis B, las primeras 12 horas de vida, después a los 2, 3, 4, 5, 6 meses, antiripal la segunda dosis a los 7 meses, año, 15 meses, 15, 18 meses, o 18 meses, porque hay varias formas de hacerlo, o sea, pueden vacunar a los 15 meses o darle todo junto a los 15 y 18 meses. A los 5 años, o el ingreso 5/6 años, ingreso escolar, 11 años, y después a partir de ahí, ¿sí? De adultos, embarazadas, puerperio y personal de salud, y obviamente grupos de riesgo. Esto también es importante ver que los adultos también se vacunan, ¿sí? Las embarazadas también se vacunan. El personal de salud, obviamente, por el trabajo que tenemos, nos tenemos que dar otras vacunas que quizás son optativas para el resto de la población. Hay también vacunas que son optativas y también hablamos de vacunas en grupos de riesgo. Las vacunas optativas son aquellas que obviamente no están en calendario, no son obligatorias y van a quedar a criterio de cada familia con su profesional de cabecera. Un ejemplo de vacuna optativa es el que figura acá, que es la vacuna Bexsero, que es meningocócica conjugada tipo B, ¿sí? Contra meningococo B, que está aprobada a partir de los 2 meses, y cuando se indica, ¿sí? El mejor esquema es 3 meses, 5 meses, 15 meses, junto con Membeo, que está en calendario. Esta es una vacuna que es optativa y que es costosa, ¿sí? Entonces, para indicarla, tiene que haber algún tipo hay que hacer, ¿no? Un riesgo-beneficio, ¿sí? Que le traiga beneficio al paciente, obviamente que sí, económicamente uno la puede abonar, lo ideal es dársela, pero a veces es una vacuna costosa que la familia no puede, entonces, bueno, hay que valorar cuál es el riesgo que tiene ese paciente de contraer la enfermedad y si uno se le indica o no se le indica. Y otra vacuna optativa es durante el invierno, ¿sí? La gripe, la vacuna de influenza, para los grupos que no son de riesgo, por ejemplo, los niños de entre 2 años y los adultos hasta los 65 años que no tienen factores de riesgo de tener una gripe severa. Eso es también una vacuna optativa durante la época del otoño-invierno. Y después también hay vacunas en huéspedes especiales o grupos de riesgo, que acá los grupos de riesgo, por ejemplo, los mayores de 65 años, por ejemplo, alguna enfermedad de la inmunidad, ¿sí? Que se tienen que dar ciertos tipos de vacunas y hay que a veces repetirlas, ¿sí? Y esto obviamente hay que charlarlo con el médico tratante. El derecho a la información. Cuando nosotros indicamos las vacunas, ¿sí? Que es una prescripción,
es importante charlar con las familias y explicarle para qué, o sea, qué es una vacuna, para qué sirven las vacunas, qué puede pasar, cómo va a ser la aplicación, ¿no? Que sepan, muchas veces llegan a darse las vacunas y no sabían si eran en las piernas, en los brazos, no sabían que podían tener los AUPA, no sabían que les podían dar la teta, por ejemplo. Entonces, todas estas cosas hay que charlarlas en la consulta, ¿sí? Saber para qué protege cada cosa, ¿no? Explicar, bueno, le van a dar esta vacuna, esta vacuna, esta vacuna. Esta vacuna es un pinchazo, esta vacuna la damos vía oral. Esta vacuna le puede dar fiebre, esta vacuna le puede dar dolor de panza. O sea, todo eso hay que anticiparlo con la familia, hay que contárselo buscando también espacios, ¿sí? Para poder informar y para poder buscar acuerdos y consensos con las familias, ¿sí? Sobre lo que estamos indicando para que sepan, ¿no? Porque si no saben, ahí también empieza un poco el imaginario de qué le están poniendo o qué nos estamos poniendo, ¿no? Entonces, sabiendo lo que protegemos, sabiendo un poco de las enfermedades, sabiendo un poco de que es mucho, por ejemplo, una enfermedad específica es más frecuente y más grave en menores de 1 año, entonces por eso le damos las vacunas antes del año y demás cosas, sí, es importante y uno puede comprender mejor el acto de vacunarse. También hay que explicar esto que dice acá, ¿no? Que cómo actuar durante, le podemos dar la teta al bebé, lo podemos tener a UPA, ¿sí? Podemos estar tranquilos, podemos ponerle un chupete si queremos. Y después, cómo actuar después de la aplicación, ¿sí? Decirle qué es lo que puede llegar a pasar y cómo actuar si eso pasa, si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si se hincha la piernita, si se le hincha el brazo, ¿sí? Ir contándole a la familia cómo puede actuar y qué cosas nos deberían llamar la atención, ¿no? Estar alerta si aparece alguna cosa que no es la habitual, de consultar rápidamente al centro de salud más cercano. Esto es un poco por desconocimiento, ¿no? Que circulan tantas cosas sobre vacunas, que muchas no son verdad, que esto se va horadando en el imaginario de la gente y se transforma en un mito, ¿no? En una creencia popular. Tiene mocos, no se puede vacunar. Esto es absolutamente falso, ¿sí? No hay ninguna contraindicación que si un niño tiene mocos, está resfriado, ¿sí? Sobre todo en la época invernal, pueda vacunarse, ¿sí? Tiene que vacunarse igual, si no es una oportunidad perdida, ¿sí? Ese niño se acercó a un establecimiento de salud y no fue vacunado y no le completaron el calendario de vacunación. En líneas generales, si el niño tiene fiebre o la persona tiene fiebre, si es una enfermedad que compromete el estado general, o sea, es un paciente que no está bien, ¿sí? O hay una alergia grave a algún componente de la vacuna, eso sería una contraindicación para que no se vacune. Una alergia grave a algún componente de la vacuna es, por ejemplo, los que tienen una reacción alérgica severa al huevo, ¿sí? Una alergia severa al huevo, no pueden darse vacunas como la fiebre amarilla, como la antiripal o como la triple viral, porque tienen en su composición huevo, ¿sí? Entonces puede ser algo grave para ellos, ¿sí? Entonces esas vacunas no pueden dárselas. Pero tener mocos no es para nada una contraindicación para darse una vacuna. Este mito circula incluso entre los profesionales de la salud. Yo los he escuchado de muchos de mis colegas decir, no, yo no me voy a vacunar, a mí no me ponen la de la gripe porque yo me pongo la de la gripe y tengo gripe. Es muy frecuente de escuchar y acá les va a servir un poco, les expliqué antes de las vacunas inactivadas, las que tenían el virus o la bacteria muerta, que es incapaz de replicar en nuestro organismo, o sea que no puede multiplicarse porque no está vivo, es un pedacito del bichito que estimula que nosotros formemos anticuerpos, pero no puede enfermarnos porque es una parte del virus, está muerto y no puede replicarse en nuestro organismo. Entonces es incapaz de enfermar. Esto es, la vacuna de la gripe es una bacteria, es una vacuna que es a virus muerto o inactivado, ¿sí? Entonces es una vacuna que no va a producir ningún tipo de gripe, sí puede dar, ¿sí? Dolor en el sitio de aplicación, nos puede dar fiebre, ¿sí? Y también, como es una vacuna que se indica en otoño-invierno, puede coincidir su aplicación con que después de eso tengamos algún cuadro viral, ¿sí? Que nos dé un poco de resfrío, tos y dolor de garganta y fiebre. Quien alguna vez tuvo una gripe no se va a olvidar nunca de haber tenido una gripe, porque la gripe no es un poquito de fiebre y se acabó, es dolor de cabeza, dolor de cuerpo, fiebre alta, tos y dolor de garganta, digamos, es un cuadro bien florido, ¿sí? Que no dura un día, dura varios días, ¿sí? Entonces podemos desmitificar que la vacuna de la gripe enferma, es absolutamente falso. Otro mito es si lo pueden bañar después de las vacunas, y esto circula también entre las familias, de que no lo bañamos porque le dieron la vacuna.
después de dar una vacuna pueden hacer una vida absolutamente normal, pueden seguir con su vida como siempre, no hay que hacer nada en particular. Los adultos no se vacunan, ¿sí? Y esto puede ser grave incluso, ¿no? Que circule esto de que los adultos no tienen que vacunarse, porque muchas veces los adultos funcionan junto con los adolescentes como reservorios de enfermedades. Esto quiere decir que como que llevan la enfermedad, son portadores de la enfermedad, no la manifiestan, pero la contagian, ¿sí? Y la contagian a los grupos de riesgo, entre ellos, por ejemplo, los niños pequeños. Entonces, esto puede ser severo, los adultos sí se tienen que vacunar, ¿sí? Sí tienen que completar sus carnet de vacunas si los tienen incompletos, sí se dan, hay muchas vacunas que tienen refuerzos a lo largo de toda la vida y es importante que esto lo chequeen con sus médicos de cabecera y que quede registrado en algún lado también. Dale paracetamol antes de la vacuna, así no tiene fiebre, ¿sí? Esto también lo indican muchos profesionales de la salud, y hay estudios que relacionaron la aplicación o la administración de un antitérmico analgésico como es el paracetamol con la interferencia de la respuesta que tuvo esa vacuna, ¿no? Y puede interferir en la respuesta inmune del organismo haberle dado un antitérmico o analgésico previo a la vacunación. Con una excepción, ¿sí? Una excepción que tiene varios estudios, que es la vacuna Bexero, que es esa vacuna que les conté que es optativa para meningococo conjugado grupo B. Esta vacuna se vio que si uno le da paracetamol previo a la vacunación, no interfiere con la respuesta de los anticuerpos y puede disminuir un poco la frecuencia y la aparición y la intensidad de la fiebre que genera esta vacuna, que genera fiebre e irritabilidad. Entonces puede ayudar a que sea un poco menor el efecto adverso. Otro mito es relacionado con la cicatriz de la BCG. Yo les conté que la BCG se da previo al alta de la maternidad, que cubre para formas graves de tuberculosis y que se da por convención en el brazo derecho. Esa vacuna en un 90% de los casos deja una cicatriz. Primero se hace un nódulo como un granito rojo, después ese granito explota o revienta, así lo estoy tratando de explicar para que todos lo entiendan, supura, ¿sí? Sale pus, y después de eso se forma la cicatriz. Pero esto no pasa en el 100%, ¿sí? Un 90% va a tener cicatriz y un 10% no va a tener cicatriz. Si no vemos la cicatriz, pero en algún lugar del carnet o la historia clínica consta que ese bebé se dio la vacuna de BCG, no se reaplica, ¿sí? No se vuelve a dar. Si no está la cicatriz y no tenemos carnet y no tenemos forma, ¿sí? No tenemos nada de cómo saber, en ningún lado, en ninguna historia clínica figura que fue aplicada, entonces ahí sí se tendría que revacunar, siempre y cuando es antes de los 6 años. Después de los 6 años la BCG no se da, ¿sí? Otro mito, y este es lo que alimenta a muchos grupos, que tiene que ver con que las vacunas causan autismo, ¿sí? Yo les voy a contar un poco de la historia de esto, de por qué surge, ¿sí? Hace no tanto, un médico que se llamaba Andrew Wakefield estaba guiado por intereses personales, o sea que tenía una ganancia personal, digamos, no era un estudio objetivo el que hacía, publicó en una revista que se llama The Lancet un estudio donde relacionaba la vacuna triple viral, que es sarampión, rubiola, paperas, con el autismo, ¿sí? No tenía cosas sólidas, eso estaba completamente trastocado, no era real lo que estaba diciendo, pero esto sí sembró la semilla para que muchos ¿sí? Lo difundieran como una verdad, se aferraran a eso ¿sí? Y generaran miedo en la población. Años más tarde, él se disculpó y reconoció que esto no era cierto. Él mismo reconoció que lo que había dicho no era cierto, ¿sí? Que tenía otros intereses con ese estudio, que él estaba estudiando la competencia de esa vacuna, digamos, había de por medio otras cosas. Y entonces lo reconoció, bueno, obviamente fue sancionado y demás, pero eso ya, el daño ya estaba hecho, porque esto quedó enquistado en la sociedad, este mito quedó y marcado a fuego, ¿sí? Y es muy difícil ahora de poder desterrar esto que no es una verdad, ¿sí? No hay ninguna evidencia científica, ¿sí? Que diga, que relacione, o que no hay ninguna evidencia que diga que las vacunas causan autismo. Otro mito que también sí circula en estos mismos grupos, digamos, que no creen en la vacunación, es que el tío Mersal, que es un componente de las vacunas, produce autismo, ¿sí?
El tiomersal es un compuesto, toda esta información que viene acá y en las 2 filminas siguientes es de la Organización Mundial de la Salud, la pueden chequear, se pueden meter en la página, digamos, está sacado de ahí. El tiomersal es un compuesto que contiene etilmercurio y se utiliza para evitar el crecimiento de bacterias y hongos en algunas vacunas inactivadas, con virus muertos, que se suministran en vías multidosis, o sea que se usa se usan como al por mayor, vendría a ser. Asimismo, se utiliza en la producción de algunas vacunas, tanto para inactivar determinados microorganismos y toxinas, como para contribuir a mantener la esterilidad de la cadena de producción. El tiomersal se viene utilizando, bueno, desde los años 30 y se utiliza en muchas vacunas, ya se está cada vez menos, digamos, cada vez se está utilizando menos, se está cambiando por otros compuestos, y lo que dice la Organización Mundial de la Salud hace la diferencia de que esto, como les dije, tiene etilmercurio, y hace la diferencia con el metilmercurio, ¿sí? Ahora les voy a mostrar. Acá dice, en esto dice básicamente que fue estudiado por un comité y por grupo de asesores independientes que hicieron estudios y seguimiento durante 10 años y se vio que no hay relación del tiomersal con el autismo. Y bueno, acá está lo que les digo del etilmercurio. El tiomersal tiene etilmercurio, el etilmercurio tiene una vida breve en el organismo, hasta 6 días, y el metilmercurio, esta es otra cosa que no se utiliza, que dura 40-50 días en el organismo. Lo que hace que la exposición al etilmercurio en la sangre sea mucho más breve y que no se acumule, ¿sí? Que no se acumule porque, bueno, las vacunas también se dan con cierto intervalo y que no se acumule. Además, el etilmercurio tiene una excreción intestinal, o sea, encima que no se acumula, se excreta, ¿sí? Y se excreta en forma activa, y eso evita que se acumulen en el organismo. Esto todo, como les digo, es de la Organización Mundial de la Salud, lo pueden chequear. ¿Y cuáles son las verdades sobre vacunas? Es que es una política de Estado, de salud pública, ¿sí? Que es un derecho individual y colectivo, que es una obligación, que es un recurso de equidad, ¿sí? Porque que sea gratuita y obligatoria para toda la población genera equidad en la población, genera igualdad, ¿sí? Todos tenemos la misma posibilidad de estar vacunados con el mismo calendario. Es protección individual y colectiva, y es un acto sumamente solidario, por esto que veíamos del efecto rebaño y de los grupos de riesgo, de las personas que no pueden vacunarse, ¿sí? Porque tienen contraindicaciones. Cuando nosotros nos vacunamos, nosotros nos protegemos a nosotros mismos, sino protegemos a la gente que queremos y también a la gente que no conocemos, ¿sí? Nos protegemos unos a otros y vamos generando un escudo para que esa enfermedad no se propague. Y por último, y no menos importante, la tetanalgesia, ¿sí? ¿Qué significa? Es el efecto analgésico que tiene dar la teta, ¿sí? Durante procedimientos que son invasivos, como la aplicación de vacunas, o por ejemplo cuando nace el bebé, que le hacen la prueba del talón, ¿sí? Que le sacan sangre del talón, la prueba de pesquisa neonatal, esa también se puede utilizar la tetanalgesia en ese momento, y no es solo la teta, ¿no? Es todo, es la contención, ¿sí? Del cuidador. Y si no toman teta, le pueden dar mamadera, ¿sí? O lo pueden tener a UPA y le pueden dar el chupete, ¿sí? O sea, no tiene por qué ser sí o sí para las mamás que amamantas, digamos. Este efecto analgésico sirve para que ese momento también sea menos traumático, y también es bueno para los cuidadores, ¿sí? Porque les da mucha seguridad, ¿sí? El tenerlo a UPA y el estar haciendo algo que calma a ese bebé, les da mucha seguridad. No hay contraindicación con las vacunas por vía oral, como en la de rotavirus, no hay ningún problema, puede tomar la teta antes, durante o después de darle la vacuna de rotavirus, que no va a haber ninguna interferencia con su absorción. No va a atragantarse, ¿sí? Porque llora y toma la teta, ¿sí? Tampoco ese miedo que a veces nos inculcan no va a pasar, ¿sí? Y es un derecho, o sea, nosotros podemos exigir o hacer valer nuestro derecho, ¿sí? No hace falta que acuesten al bebé en una camilla, en una camisa fría, solo, ¿sí? El hecho de la vacunación, ¿sí? Sobre todo en los niños pequeños que no entienden qué está pasando en ese momento y que lo viven como algo muy invasivo, es importante que en ese momento estén contenidos. Entonces, no hace falta apoyar en una camilla, lo podemos tener a UPA, en brazos, lo podemos cuidar, proteger, que no va a pasar nada y no va a afectar la inmunidad de las vacunas. Y obviamente es un derecho que esto también es recomendado por la Organización Mundial de la Salud, porque muchas familias me dicen que llegan a un vacunatorio y que no los dejan, ¿sí? Que les dicen que no, que se va a aspirar, que no, que la vacuna, que si no, no van a ser vacunados, y sepan que es un derecho, ¿sí? Que no les pueden prohibir ser vacunados por darle la teta. A mí incluso me pasó personalmente, que no querían darle la vacuna
a mi hijo más chiquito, porque yo le ofrecí darle la teta en ese momento y me negaban el derecho a la vacunación. Por suerte, obviamente, no lo hicieron, pero si uno no lo sabe, y uno no sabe que es su derecho y que puede pelear por su derecho, es muy fácil que nos pasen por encima y que no nos dejen hacer lo que nos parece. Quizás no queremos darle la teta, o quizás nos parece que no funciona. Bueno, estamos en todo nuestro derecho de poder elegir, ¿sí? Saber que podemos. Después, si lo hacemos o no, va a ser una decisión nuestra, no de los vacunadores. Y obviamente esto, que es muy importante, pero muy importante, es que las vacunas salvan vidas, ¿sí? Las vacunas salvan vidas. Salvan las vidas de los que queremos y de los que no conocemos también. Es un avance de la ciencia y es una política de salud pública, ¿sí? Es una política de salud de Estado, ¿sí? Es muy importante que el derecho a la vacunación esté respetado a lo largo y ancho de nuestro país. Bueno, y muchas gracias, obviamente. Carly, mientras les damos tiempo para que suban algunas preguntas que pudieron haber quedado pendientes, igual hay una buena cantidad, ahora seleccionaremos algunas de ellas. Justo algunos compartían a través del chat qué les pasó esto de querer dar la teta en el momento y que les dijeran que no. Y qué importante tener la información, porque a veces, ojo, no te dicen que no, pero tampoco te dicen que podés. Por eso cuando a mí me pasó de muy primeriza llegar con mi bebé y que me lo agarraran, lo ponen en la camilla y uno se queda ahí mirando como espectador en una situación que es muy estresante para uno y para el bebé, y nadie te informa que podés hacer eso si querés. Digo, hoy ustedes todos están compartiendo esta información, pero bueno, a veces se encuentran esos momentos sin tener la data. Y también para mí, que yo soy una persona muy fóbica a las agujas de toda mi vida, algo que es importante para los adultos que acompañamos y contenemos es mantener una actitud relajada, ¿no? Porque imagínense... Y anticipar, contarles. Bueno, ahora no, aunque tengan 2 meses, ¿no? Las primeras vacunas que se dan fuera del sanatorio de los 2 meses, contarle, bueno, ahora nos vamos a dar la vacuna, va a ser un pinchazo, va a doler, no mentirles, digamos, tampoco decirle, no duele nada, no duele nada, a veces le dicen, no duele nada, no duele nada. No, los chicos no son tontos, decirles la verdad, yo voy a estar ahí, yo te voy a consolar, entienden todo, quizás no entienden palabra por palabra esa edad, pero entienden la intención con la que nosotros se lo decimos. Y cuando son más grandes también, y no amenazarlos con, si te portás mal, te van a dar la vacuna, porque después esto se transforma, ¿no?, en algo absolutamente negativo. Las vacunas que salvan vidas, que son para protegerlo, al final te portás mal y la doctora te va a dar la vacuna, eso lo dicen un montón, o te van a pinchar, o te lleva al doctor y te va a pinchar, la enfermera te va a pinchar, y eso no hay que decirlo, ¿sí? Porque esto genera un miedo en los niños. Y si bien, obvio, a nadie, a mí tampoco me gusta que me pinchen, no soy fóbica, pero tampoco me gusta, y pongo así el brazo, dame todo, no, obviamente que no. Pinchame toda, que me encanta. Lo justo, claro, lo justo y necesario, y los chicos, imagínense, menos que menos, están re asustados, a veces vienen varios hermanitos juntos a vacunarse, imagínate, el primero mira al segundo, así que se van mirando entre todos, y si hay digamos, un lugar contenedor, cálido, donde te dan la opción de tenerlo a UPA, donde te dan el tiempo para calmarlo entre vacuna y vacuna, ¿no? Esto no, bueno, esto que le doy todo junto, así es mejor. No, yo quiero que se tranquilice, dame un tiempo, es un minuto, no es que vamos a estar a media hora ahí, sino un ratito, lo tranquilizamos, volvemos a empezar y así, ¿sí? Que no sea, para que no sea traumático, si no es realmente traumático para un niño. Tal cual, hay muchos juegos, muchos cuentos que ayudan a transitar por ahí situaciones que pueden ser un poquito estresantes, digo, una vacuna, una mudanza, la llegada de otro hijo, es decir, los cuentos y los jueguitos, el jugar a vacunar quizás a uno de los muñecos, eso colabora como para ir digiriendo la situación y que sea más natural y no algo excepcional y traumático. Carly, ¿qué pasa si le damos la vacuna? Vos mencionabas que, bueno, se podía enrojecer la zona, ¿se sugiere aplicar frío, por ejemplo? ¿Hay algo que yo pueda hacer? Paños fríos, pero no hielo, ¿sí? Paños fríos con agua fría de la canilla, nada especial. Y obviamente si está muy hinchado, muy colorado, hay mucho dolor,
tenemos que hablar con el médico de cabecera o pediatra de cabecera, porque quizás aunque no haya fiebre, indica algún analgésico para disminuir el dolor. Hay bebés que terminan con la pierna muy hinchada, no la pueden mover, la dejan quietita, ¿sí? Les cambian los pañales y les duele, y está muy colorada, muy caliente, y a veces, aunque no haya fiebre, necesitan, ¿sí? Algo que los haga sentir mejor, que les dé confort, digamos, que les mejore ese dolor que tienen. Y obviamente siempre hablar con los que saben, ¿no? Con los idóneos, en las vacunadoras o con los pediatras de cabecera o con los médicos de cabecera. Perfecto. Y me adelanto una pregunta que la vi ahí un poquito repetida en el espacio de preguntas y sé que no hay información, pero ¿qué se sabe algo de la vacuna de COVID? De eso no vamos a hablar porque las certezas son nulas, ¿no? Es la pandemia. No, y menos yo como pediatra, menos en niños, digamos, todavía se sabe muchísimo menos. Sí sabemos que los niños no son un grupo de riesgo, ¿no? Que tienen formas leves y oligoasintomáticas, esto quiere decir con pocos síntomas o sin síntomas, al contrario que los adultos, es una de las pocas enfermedades, ¿no? Que sucede esto, ¿no? Que están como inmunizados los niños, que en general es al revés. En la mayoría de las enfermedades el grupo de riesgo son los niños porque tienen un sistema inmaduro que tiene que madurar con el tiempo y demás, y en este caso no. Y no, la verdad es que no se sabe demasiado, ¿sí? De lo que es las vacunas. Sé que hay un montón de ensayos acá en nuestro país y alrededor del mundo, pero no sabemos demasiado. No hay muchas certezas de esto, ¿no? Hay como muchas puertas abiertas, pero no hay ninguna certeza de ninguna. Obviamente, si es una vacuna segura y tienen indicación los niños, se las tendrán que dar, digamos. Creo que incluso el presidente dijo que no iba a ser obligatoria, que iba a ser optativa. Así que bueno, veremos cómo continúa esto, pero sí lo que podemos ver de ahora de lejos, ¿sí? Habiendo pasado casi un año de todo esto que pasó, este año tan insólito, es el mundo. ¿Qué pasa cuando tenemos una enfermedad que en el mundo no hay una vacuna, ¿no? Estuvimos encerrados un montón de tiempo, seguimos con un montón de cuidados, ¿sí? Con muchos miedos por no tener la protección para esta enfermedad. Tal cual. Veo muchas preguntas, Carly, que tienen que ver con la VEX0, por ejemplo, Sí. que a veces también depende un poco de la sugerencia que haga el pediatra, ¿no? Depende de quién nos acompañe al otro lado. Especialmente con los tiempos, ¿qué pasa si me pasé de los meses sugeridos para...? No pasa nada. No pasa nada. Está aprobada a partir de la VEX0, bueno, como les conté, es una vacuna optativa, por lo cual no puede ser una imposición, ¿no? Uno puede sugerir, recomendar, o decirle, mirá, tiene hermanos, va al jardín, tiene alguna cuestión particular, ¿no? Quizás no es un niño sano, y bueno, tenés que dársela a él en particular, y otras veces es, bueno, si la pueden pagar, ¿no? Lo dejamos más yo la indico, pero ustedes fíjense si pueden pagarla o no. Es una vacuna que antes del año son 3 dosis, o sea, si se empieza el esquema antes del año, tienen que dar 2 dosis antes del año y un refuerzo después del año. Y no es económica, y no todas las prepagas y las obras sociales cubren un porcentaje. Hay algunas que no cubren nada, otras que cubren un porcentaje muy pequeño, y estamos hablando de una vacuna que aumenta también con el dólar. Entonces, a ver, para una familia que tiene, por ejemplo, muchos hijos, darles esa vacuna... Se complica un poco, Carly. Y es difícil. Uno después tiene que poner en la balanza, ¿no? ¿Qué edad tienen? Bueno, a ver si se la puedo dar o no, si la puedo costear o no. Siempre que se pueda y que económicamente nosotros podamos, lo ideal es dársela, ¿no? Esto con las vacunas optativas en general. Pero si no se puede, bueno, habrá que ver con el pediatra cuál es el beneficio que tiene con esta vacuna, si el beneficio real que va a tener con esta vacuna versus el riesgo que puede tener de contraer la enfermedad. Eso habrá que verlo paciente a paciente. Si está aprobada a partir de los 2 meses, el mejor esquema es este que les dije, junto con Bembeo, 3, 5 meses y refuerzo a los 15 meses, pero ¿qué pasa si, porque esto va a depender de algo económico, se la di a los 3 y a los 5 no se la puedo pagar, no le puedo dar la segunda dosis? Bueno, cuando pueda se la daré. Tiene que haber entre la primera y la segunda 2 meses, pero si después pasan 4 no va a pasar absolutamente nada, se la darán después, ¿sí? Lo mismo con el refuerzo, si el refuerzo no se lo pueden dar justo a los 15 meses, se lo darán más tarde, no van a tener inconvenientes. Tal cual. Bueno, Carly, ¿querés que vayamos con algunas de las preguntas? Son muchísimas, porque bueno, tenemos mucho público al otro lado. Como les anticipamos al inicio, vamos a ir tomando algunas de las preguntas que creemos que son quizás las más representativas de las inquietudes de la mayoría.
Y obviamente los invitamos a que no se queden con estas dudas, que charlen con sus pediatras, que bueno, que quizás la canalicen por algún otro espacio, y acá intentaremos cubrir lo que se pueda, lo que nos den los tiempos. Yo igual de todas formas voy marcando algunas como respondidas, Carly, que recién compartimos. Dale. Micaela pregunta si puede que la BCG, que es la vacuna para la tuberculosis, la que se da en el brazo derecho antes de la salida de la maternidad, haya dejado una bolita en el brazo. Sí, puede ser que previo a que haga la cicatriz quede como una bolita, ¿sí? No pasa nada. Incluso con la BCG puede salir a veces lo que se llama una adenopatía, un ganglio en la axila, ¿sí? Que se controla, ¿sí? Se controla y se ve cómo evoluciona. Débora dice, le di la vacuna contra la gripe hace 45 días y todavía no le pude dar la segunda dosis. ¿Puede que ya no le haga efecto la segunda dosis? No. La vacuna de la gripe, como las inactivadas, necesitan de dosis refuerzo para generar inmunidad. El tema es la época del año, ¿sí? Es que ahora, primero que en este año circuló poco la gripe, como circuló poco la gente, circuló poco la gripe, y no hay, en la mayoría de los vacunatorios privados, no sé si del otro lado me podrán decir qué pasa en vacunar, pero en la mayoría de los vacunatorios privados no hay, y en los vacunatorios públicos tienen como remanentes, porque ya no les entregan más la vacuna, ¿sí? La vacuna de la cepa, la gripe tiene una vacuna que es anual, ¿sí? Que año a año se va cambiando las cepas de acuerdo a lo que circuló el año anterior. Entonces, puede que ahora no la consigas, ¿sí? Si no la conseguís, bueno, charla con tu pediatra de cabecera, el próximo año en vez de una dosis tendrás que darle 2, ¿sí? Pero vas a tener que hablar con él, porque quizás no la consigas. No pasa nada si te pasás de las 4 semanas, ¿sí? Pero quizás no la vayas a conseguir. Dice Damaris, en el carnet de vacunas no figura que la hepatitis B se debe colocar varias dosis. No, sí, porque está dentro de la sextuple, ¿sí? Por eso. Porque la sextuple incluye hepatitis B, por eso. Lucila pregunta, en el caso de tener que reiniciar la vacunación porque se perdió el registro, ¿existe alguna contraindicación? Depende de la edad, ¿sí? De acuerdo a la edad del paciente habrá vacunas que se podrá dar y vacunas que no se podrá dar, ¿sí? Y de acuerdo a la edad también las dosis de las vacunas que le vamos a dar. Esto es como muy artesanal y muy de la edad que tiene el niño. Dice Janina, a veces que en el brazo derecho mi vela tiene el izquierdo, por convención es el derecho, ¿sí? En el deltoides, que es el músculo derecho. Gisela pregunta si las vacunas del primer año se dan en las piernitas o en el brazo. Se dan en el brazo, ¿sí? A partir del año se dan en el brazo, antes del año, ¿sí? Que son los no deambuladores, ¿sí? Que no caminan, se dan en las piernitas. Y después del año en los brazos. A ver, voy buscando algunas que se repitan para contestar la mayor cantidad posible de las preguntas en general. Acá hay una, dice, Andrea pregunta, en el caso que el segundo mes se haya aplicado la sextuple, ¿al cuarto mes toca el refuerzo de esa misma o puede que sea la quíntuple? No, le dan al cuarto y el sexto le dan la sextuple. Antonella pregunta, y esto sí es una pregunta frecuente y está bueno que surja. Mi hija tiene 15 meses, dice. Su pediatra me dijo que le fuera a poner la vacuna de varicela y la membeo, que están en calendario a los 15 meses, pero también le pusieron la pentavalente. ¿Está bien eso? Sí, está bien, porque en el calendario nacional la vacuna pentavalente se puede dar entre los 15 y los 18. Quizás lo que pasó es que quisieron aprovechar, ¿sí? La oportunidad de que vos te acercaste, sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Estamos en pandemia donde hay que tratar de salir lo menos posible y tener mucho cuidado, te aplicaron todo las 3 el mismo día, y está bien, ¿sí? Quédate tranquila. Eso también es importante decir, que incluso en pandemia, la vacunación sigue siendo un servicio esencial, ¿sí? Y sigue siendo obligatoria y un derecho. Si nosotros dejamos de vacunar, y cayeron mucho las tasas de vacunación en estos meses, si dejamos de vacunar a nuestros hijos, ¿sí? Nos dejamos de vacunar nosotros, las enfermedades pueden empezar a circular, ¿sí? Porque baja la tasa de vacunación. Entonces es importante saber que obviamente el COVID no es lo único que existe, ¿sí? Y que hay otras enfermedades que pueden ser severas, sobre todo en los niños menores de 1 año. Entonces la vacunación hubo que continuarla, y de hecho siempre todas las organizaciones y sociedades científicas de nuestro país insistieron en seguir vacunando a pesar de la pandemia, salir con los cuidados que se requerían y demás, pero sí vacunarlos, sí, y no atrasarse con la vacunación.
Laura pregunta, mi bebé tiene 3 meses, nació en agosto, el mes pasado a los 2 meses le dieron 3 vacunas inyectables y una oral, le dieron Sabin que ya no se aplica, ¿debo dar la siguiente dosis? La oral debe haber sido la de rotavirus, no la Sabin, ¿sí? Probablemente si le dieron 3 vacunas inyectables y una oral sea la única oral a los 2 meses, es la de rotavirus, ¿sí? Que está en calendario nacional a los 2 y a los 4 meses es la segunda dosis. A ver, vamos a seguir. Gisela dice, si le di la triple viral de campaña a los 6 meses, que ya no está más esa campaña, ¿sí? Se discontinuó, pero sí se daba, ¿sí? Entre los 6 meses y un año se les indicaba la dosis 0 de sarampión o triple viral. ¿Se la tengo que dar al año? Sí, porque esa dosis era una dosis que no contaba como dosis de calendario, ¿sí? Porque no se generan los anticuerpos necesarios para cubrirlos. O sea que al año se la tenés que volver. Si se la diste a los 6 meses, al año se la tenés que volver a dar, ¿sí? Antes se hacía después, con esta campaña, que después del año, al mes, tenían que darse una nueva dosis, ¿sí? Esto se sacó ahora, ¿sí? Esto no se está haciendo ahora, sea solo la triple viral, sea solo al año y a los 5 o 6 años. ¿Qué vacunas se pueden poner en el puerperio? Por ejemplo, la de la rubiola, ¿sí? Esa se puede poner en el puerperio, la antigripal, si estamos en época de otoño-invierno. A ver... Dice Florencia, el registro de vacunación, me causa gracia lo que pregunta, ¿es un oficial o puede ser, por ejemplo, en el que viene? Puede ser en cualquier registro, ¿sí? Tiene que tener un carnet de vacunación. Lo que es importante es que esté sellado, ¿sí? No es que tenga solo con una virome. Tiene que estar sellado por el organismo que le vacunó, vacunar, por ejemplo, si es un vacunatorio privado, si es en un CESAC, tiene que tener el sello del CESAC, si es un hospital, el sello del hospital, si es un CAPS en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, tiene que tener el sello del CAPS, ¿sí? Tienen que poner la fecha, tienen que poner quién vacunó, ¿sí? No importa dónde quede registrado, ¿sí? Es importante que todos estos datos estén, ¿sí? Que esté sellado quién fue, o con quién fue el organismo público que lo vacunó. A ver... En el caso de haberle dado paracetamol antes de vacunas, ¿hay que revacunar? No, no hay que revacunar. No hay que, digamos, no habría que darle, pero no tiene indicación de revacunarse. Amalia dice, ¿cómo nos aseguramos de que la VICG fue bien aplicada si no tiene cicatriz? Hay un 10% que no hace cicatriz y la vacuna está bien aplicada, no se vuelve a revacunar. Priscila pregunta si indica después del año la VEX0, cambia la cantidad de dosis. Sí, si se indica después del año son 2 dosis, ¿sí? 2 dosis de vacuna. Si arranca el esquema antes del año, son 3. 2 dosis antes del año y un refuerzo después del año. La vacuna de VEX0 da mucha irritabilidad, mucho dolor de cabeza, ¿sí? Yo generalmente les recomiendo cuando se las van a dar que tengan 2 días para poder estar con ese bebé o con ese niño ahí pegaditos y estando atentos, porque generalmente lloran mucho, están muy irritables, pueden tener fiebre alta, entonces hay que tratar de estar lo más posible. Lorena dice, ¿qué ocurre si la persona se la vacuna 2 veces con diferentes tipos con vacunas virus vivos? No, si se da el mismo día no pasa absolutamente nada. Tienen que, si no se dan el mismo día, estar separadas por un mes, si no, interfieren y alguna de las dos va a tener que repetirse, siempre, generalmente es la última. Laura pregunta, y ya creo que, bueno, cuando vos me digas, Tefi, no sé cómo estamos de tiempo, pero vos me vas diciendo. Me parece respondemos unos 3 más y ya estamos. Dale. Laura pregunta, no sabía de la existencia de la VEX0, ¿puedo dar la particular? Mi bebé tiene 3 meses. Sí, te la podés dar, se la podés dar ahora si querés, pero necesitas prescripción, necesitas orden médica, ¿sí? Te tienen que hacer una orden. Romina dice, ¿qué opinión tenés respecto a la corriente antivacunas? ¿En qué se fundamentan para no vacunar? Se fundamentan en realidad en hechos que no son verídicos, ¿sí? Pero sí es importante, y yo tuve una charla el año pasado en una universidad que creo que se llama Interamericana, con nuestra actual secretaria de Salud, ¿sí? Que es la doctora Carla, y mi tocaya, y ella decía que en realidad, o sea, que no,
uno no tiene que verlos como enemigos, ¿sí? O sea, no son enemigos de nadie, ¿no? Uno tiene que tratar de brindar de escuchar sus argumentos y brindar la información, ¿sí? Una información segura, y tratar de generar consensos. Y me pareció muy interesante lo que dijo, ¿no? Que no hay que cerrar puertas, sino al revés, hay que abrirlas, ¿no? Hay que abrirlas, dejarlos pasar y poder debatir, ¿sí? Debatir, que eso es importante. A ver, estoy viendo alguna que se... Preguntan por la vacuna antitetánica si genera dolor incluso hasta 2 días después. Sí, las vacunas en general en el sitio de aplicación pueden las 48 horas posteriores generar dolor, ¿sí? La antigripal también pueden generar dolor, impotencia un poco funcional, o sea que dejen de mover un poco por el dolor, ¿no? Uno se protege claramente. Acá dice Priscila que con la vacuna oral contra el rotavirus también se puede dar la teta. Sí, esto lo dije antes, pero lo vuelvo a repetir ahora porque es súper importante saberlo, ¿sí? No hay que esperar, no hay que hacer ayuno previo, ni hay que hacer ayuno posterior, ¿sí? No hay que hacer ningún tipo de ayuno. La teta se puede dar, incluso si quieren darle, si no le dan teta y le dan mamadera, también lo pueden hacer sin ningún problema, que no altera su absorción en el intestino. Así que quédense tranquilos. Bueno, Carly, creo que son muchísimas las preguntas, como Sí. habíamos dicho. Intentamos abordar la mayoría. A ver, ahí dice ahí Verónica, mi bebé se desmayó, le bajó la presión por 1 minuto cuando, dice ahí a través del chat. Dice que cuando le Sí. dieron la vacuna de los 2 meses, su bebé se desmayó y le bajó la presión por 1 minuto. Puede Bueno, eso suceder. tiene que ver con su pediatra de cabecera, porque hay que ver qué va a pasar con las dosis posteriores. Y a veces hay efectos adversos que tienen que notificarse, ¿sí? Que son efectos indeseables y que se notifican en forma obligatoria al organismo que vacunó y de ahí para arriba, ¿sí? Y se sigue el caso en particular. Eso obviamente lo tiene que hablar con el centro que lo vacunó y con su pediatra de cabecera. Incluso, ¿no?, los llantos muy prolongados. Uno puede entender que después de una situación de vacunación haya angustia, pero si eso se sostiene durante muchas horas, que creo que es una situación que una Sí. mamá planteaba a través de las preguntas, bueno, ahí habría que ver si hay algo Sí, más que no estamos sabiendo ver. es importante que más allá de lo que uno como profesional pueda advertir a las familias, que cualquier situación que nos preocupe, que nos asuste, tenemos que consultar, ¿sí? Con esto y con todo, ¿no? Los cuidadores somos quien más conocemos a nuestros hijos, y si hay algo que nos preocupa, lo notamos raro, algo no nos cierra, nos hace ruido, que siempre es mejor consultar de más, ¿sí? Que consultar de menos, o sea, de quedarnos con la duda y que después pase algo que no queríamos que pasara, mejor consultar antes, siempre consultar. Tal cual. Quería compartirles con ustedes una información. Carly, te saco un Sí, sí, segundo. sácalo tranquila, sí. Genial, que era, esperen, esta no, la siguiente, a ver si me permite. Ah, ahí está. Este es un dato que quería compartirles de vacunar. Yo me enteré hace muy poquito y me pareció un dato muy interesante para compartirles. Es un servicio que tiene Vacunar de enviarles a sus hogares sin costo extra una enfermera que sigue todos los protocolos de seguridad para poder vacunar a sus peques en su hogar, ¿no? Estos tiempos se sabe que uno se recluyó al interior de casa, da miedo salir, y los calendarios de vacunación en muchos casos no se cumplieron como corresponde. Así que si alguno tiene temor de salir de su casa, de por ahí exponer a su pequeño a otro tipo de espacios, bueno, sepan que en la página de Vacunar pueden cargar la documentación que se necesita y en 48 horas la llama una operadora para coordinar la visita a su casa y, bueno, les tocan el timbre y poder sacarse encima este tema que no hay que extender en el tiempo, bueno, por todo lo que hemos estado charlando hoy. Y algo que me puso muy feliz, que es que el último tiempo, no sé si te pasó a vos, Carly, pero todas las instituciones empezaron a pedir el calendario de vacunación, rigurosamente, porque antes me pasaba que si íbamos a algún grupo de juego te pedían el calendario, pero si no lo mandabas, digo, el calendario no, me refiero la libreta, ¿no?, de vacunación. Si no la mandabas, como bueno, no pasa nada. Y ahora, incluso para volver al jardincito, que sala de 2 tuve un solo encuentro, y yo estaba media colgada que no la mandaba porque me olvidaba, hasta el último día me dijeron, si no envías la libreta de vacunación, no vas a poder venir con tu hija al jardincito. Digo, bueno,
qué bueno que me estén insistiendo. Qué mal yo que colgué en enviarlo, pero qué bueno que... Y es que el sistema educativo y el sistema de salud tenemos que operar en conjunto, digamos. No somos enemigos, tenemos que tirar todos para el mismo lado, digamos. E incluso trabajamos, o sea, el sistema de salud y también, visto del otro lado, los colegios, trabajamos en conjunto, ¿sí? Cuando hacemos salud escolar y demás, hacemos revisiones sistemáticas y miramos calendarios. Y para el que no tenga esta opción de vacunar está buenísima, pero para el que no tenga la posibilidad, ¿no?, de un acceso a una obra social o prepaga o en forma particular, saber que los centros de salud, los vacunatorios públicos de todo el país son lugares seguros, ¿sí? Esa es la idea, ¿no? Que es un lugar seguro, que no van a ir a contagiarse, van a ir a vacunarse para prevenir enfermedades y no contagiarse otras cosas. Que se queden tranquilos con eso, que si uno toma todos los recaudos no tiene por qué pasar nada. Tal cual. Para varios que estuvieron preguntando, la grabación de este encuentro, hacia fines de esta semana, probablemente entre el jueves y el viernes, lo van a tener disponible en la página de Vacunar, en www.vacunar.com.ar. Ahí tiene una solapa que se llama Eventos y va a estar todo este taller por si se perdieron alguna partecita, por si quieren refrescar alguna información de aquí a un tiempo, pueden allí chequear la información. Bueno, gracias Carly, como siempre, por tu No, nivel de de nada. detalle. Gracias a todos por estar, que se quieran informar, ¿sí?, sobre vacunas, que es importante. Es importante saber de vacunas, es importante saber sobre todo como cuidadores, qué le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? Sentirnos seguros de que los estamos protegiendo. ¿Y contra qué? Tal cual. Así que, bueno, lamentamos no haber podido responder todas las preguntas, pero bueno, si no nos tenemos que quedar hasta mañana, pero consulten con sus Acá me matan, acá en 5 minutos me tiran la puerta así, como el SWAT, el equipo de SWAT me tiran abajo la puerta, chau, se termina el mundo. Te está estallando el Instagram en 3, 2, 1, Carly. Así, bueno, lamentamos no poder haber respondido a todos, son muchos los quienes están al otro lado, pero bueno, gracias por acompañarnos y bueno, gracias a Vacunar por facilitarnos este espacio de visibilidad de herramientas tan importantes. Un beso, Carly. Un beso para todos. Un beso para todos, gracias.